RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, como siempre hemos hecho, de temas propositivos y temas en general que ayude a la calidad educativa del país, en los colegios o en las universidades o institutos. Pero esta vez vamos a hablar de educación básica. Se ha estado hablando del famoso decreto de urgencia 002, en el tema de colegios. En fin, los colegios privados, en su mayoría, hay una preocupación sobre este tema. Y después se ha hablado mucho del tema de la acreditación. Y hemos escuchado diversas formas de acreditación, pero a veces las personas, nosotros como peruanos siempre queremos ver otras opciones del exterior y no vemos opciones peruanas. Eso también es importante decirlo. Pero primero, para hablar sobre el tema de acreditación, sobre calidad educativa y la experiencia que he tenido, tengo el gusto de tener aquí con nosotros a Giovanni Arias. Giovanni es actualmente gerente general de la acreditadora de la calidad educativa SGC. Ya nos explicará de qué se trata. En su momento ha sido asesor de grados y títulos en SUNEDU, ha estado en el colegio Santa María de Marianistas, o sea, bienes de bases docentes, eso es importante. No es un acreditador que nació de la mañana y nunca estuvo en aula. Y desde acá, Giovanni, gracias. Y además yo he tenido el gusto de tengo amigos que tú has sido profesor de ellos. Eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho también. Gracias. Es importante. Bien, Giovanni, bienvenido a RCR, a Hablemos de Educación. Hablemos sobre primero la acreditación, ¿no? La acreditación en el país se escuchó un tiempo con el IPEVA, el CINEACE, y después se ha ido como que la gente se olvidó, y hoy hablamos de condiciones básicas, ¿no? De calidad en el lado de las universidades, y algunos piensan que eso va a venir para colegios. Cuéntanos, ¿cómo está el tema de la acreditación en el país primero, antes de entrar de lleno al modelo que tú tienes? Bien, gracias por la invitación, Gustavo. Es un gusto poder compartir con todos tus oyentes a nivel nacional sobre estos temas de calidad educativa. Hoy, sobre todo, que el Ministerio ha sacado una resolución, no un decreto de urgencia interesante, que ha tomado por sorpresa a muchas instituciones educativas. Hay que tener en cuenta que se han cerrado alrededor de 200 y pico de colegios, casi 262 colegios aproximadamente en Lima, nada más. Imaginemos cómo está en provincia la situación, ¿no? Es media complicada la realidad de nuestro país. Pero has dicho algo interesante, definir dos términos, ¿no? Las condiciones básicas de funcionamiento y las condiciones básicas, y lo que es la calidad educativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones básicas de funcionamiento? Porque ese es un término que, digamos, a veces la SUNEDU se ha acuñado ahí el término condiciones básicas de calidad. Y ahí tengo una primera observación, y justo ahora que nuestro ex superintendente, ahora es ministro de Educación, en su gestión, y inclusive desde que inició la SUNEDU se acuñó ese término de condiciones básicas de calidad. El término de calidad es como los valores, lo tengo claro. Yo pienso que, por ejemplo, cuando uno habla del valor de la honestidad, tiene solamente dos condiciones: o eres honesto o no lo eres. Tú no me podrías decir que eres más o menos honesto. Así es. ¿No es cierto? Entonces, yo me robé un lapicero, tú te robaste 1.000.000, ¿quién es el más honesto? Ambos no son honestos. Entonces, los valores tienen una condición dicotómica, ¿no? O lo tienes o no lo tienes. Y lo mismo va con el tema de calidad. O sea, o hay calidad o no hay calidad. No hay que tengo más o menos de calidad, ¿no? Entonces, cuando tú dices tengo condiciones básicas de calidad, ahí tienes un problema porque en el caso de la SUNEDU se otorga este rótulo y lleva la confusión a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al obtener la licencia de SUNEDU, tú no estás obteniendo calidad educativa, ¿no? Tú estás solamente, digamos, respondiendo a exigencias de condiciones básicas para que funcione un establecimiento educativo. La SUNEDU no mide lo que pasa en el aula con el maestro y sus estudiantes. Entonces, ahora, vámonos a la educación básica. Este decreto de urgencia ha cerrado colegios
que no tenían las condiciones básicas para funcionar, no tenían la formalidad, las licencias, etc. Nadie midió, no sabemos todavía, a ciencia cierta, si en esas escuelas pequeñas, estas casas que se convirtieron en escuelas, probablemente se haya estado dando un servicio de calidad. No lo sabemos, porque no se revisaron las aulas. Entonces hay que tener cuidado porque finalmente el padre de familia, hay que pensar por qué buscó una casa colegio y de repente la alternativa pública no era la más idónea, ¿no? Porque hay diferentes variables que se tienen que medir, ¿no? Porque al ser privado, obviamente el padre de familia probablemente estaba pensando en buscar una mejor opción para su hijo. Entonces, ¿quién midió la calidad educativa de esas aulas? No se ha hecho. Eso lo que se ha hecho es las condiciones básicas de funcionamiento. ¿Tienes licencia o no tienes licencia? ¿Tienes el permiso de INDECI? No lo tienes. ¿Tienes tu código modular? No lo tienes. Entonces, ahí hay un tema de formalidad, informalidad, legalidad y no legalidad. Pero la calidad, que lo que pasa en el aula, el core business, no lo hemos medido, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, en el Perú, se tiene en cuenta que a nivel de códigos modulares, por ejemplo, tenemos alrededor de 80.000 colegios públicos y casi 24.000 de instituciones privadas. Sumas, hay más de 100.000 colegios, de los cuales solamente se han acreditado 64 en todo el Perú, teniendo en cuenta públicos y privados. Entonces te das cuenta que la brecha entre escuelas existentes, ¿no? Y escuelas que te dan una calidad garantizada con una placa de acreditación es inmensa, ¿no? O sea, todavía estamos en pañales en eso, ¿no? Entonces, por ahí hay un llamado al ministerio también a promover esta calidad. En el Perú existe el organismo del CINEACE, que es el organismo del Estado encargado de velar por las acreditaciones, tanto a nivel de la educación básica como a nivel superior. Sin embargo, hay que tener claro que el CINEACE por ahora no está acreditando ninguna escuela, porque está en un proceso de reestructuración. Entonces, desde hace un buen tiempo, sí, definitivamente ahí hay un tema de conversación entre el Minedu y el CINEACE para ver en qué queda la parte de educación básica. Pero hace sus esfuerzos el CINEACE por promover la cultura de la mejora continua, ¿no? Y está haciendo ahí una motivación a sus escuelas, pero por ahora no puede acreditar. En ese panorama, fíjate, de tantas escuelas que necesitan de la acreditación, que implica, uno se pregunta, ¿y entonces qué cosa es acreditar un colegio? Es sencillo, uno lo puede definir de varias formas, pero la más simple es cuando tú dices, si la escuela tiene un perfil de egresos planteado, la acreditación lo que hace es que exige que ese perfil realmente se lleve a cabo, ¿no? La formación integral del estudiante a nivel cognitivo, a nivel psicológico, a nivel de la formación en valores, digamos de manera integral, ¿no? En eso consiste básicamente la acreditación y que obviamente responda a estándares internacionales de calidad. En esa línea, yo te decía, es posible que seguramente, claro, las escuelas peruanas, a nivel de educación básica todavía, a nivel público, es muy incipiente el tema de la calidad educativa por un tema de recursos, ¿no? Han cerrado casas, escuelas, pero tú te vas a provincia y vas a encontrar aulas o colegios públicos que no tienen pues carpetas, no tienen pizarra, no tienen ventanas. Entonces, la pregunta es qué va a pasar con esas escuelas, ¿las van a cerrar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, por ahí van las inquietudes que tenemos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. O sea, interesante tu aporte sobre el tema de la calidad, y has diferenciado bien el tema de las condiciones básicas, que es para que tú funciones. Así es. Para que abras cualquier negocio, si quieres, necesitas tú, la municipalidad o te pide ciertos requerimientos, lo mismo te están pidiendo en el sistema educativo peruano. Pero hablar de calidad solamente con las condiciones básicas de calidad que le llaman la SUNEDU, la verdad que yo diría que son las condiciones mínimas de funcionamiento. Claro, ese es el nombre correcto. Y mira, fíjate, Gustavo, que un tema curioso, porque tú te vas a dar cuenta cuáles son las universidades muy serias que te dicen, yo no tengo por qué hacer publicidad de haber obtenido la licencia de SUNEDU, porque eso es lo mínimo que debo tener. Entonces, cuando tú te das cuenta de que una universidad está haciendo mucho alarde de tener la licencia de funcionamiento, podemos decir que de repente todavía la sociedad tenía dudas de si la universidad era formal o no formal, ¿no? Claro, porque en realidad no hay que jactarse mucho de tener la licencia de SUNEDU, porque eso es lo que todos debemos tener. Jactémonos de tener, por ejemplo, una acreditación internacional, una triple corona, como es el caso, por ejemplo, de la Pacífico o de la Universidad Católica, Centrum Católica, que tiene su triple corona, es decir, le llaman triple corona al haber logrado 3 acreditaciones internacionales, ¿no? En el tema de, por ejemplo, sus facultades de su posgrado en tema de negocios, ¿no? De sus escuelas de negocio.
Entonces, hay que jactarnos de esas respuestas a la calidad, no de que cumplimos con las condiciones básicas de funcionar. Yo siempre lo comparo con la comida, porque como buenos peruanos nos gusta mucho la comida. Yo te digo, cuando vas a un restaurante, una cosa es tener la licencia para que funcione el restaurante, y otra cosa es qué calidad tiene la comida que te sirven ahí. Son dos cosas diferentes. La licencia de la municipalidad le va a decir al restaurante, debes tener un baño de tal medida, una puerta de tal metraje, tu extintor por si acaso hay un tema de peligro, etcétera, ¿no? Esas son las condiciones básicas para que funcione el restaurante. Pero otra cosa es cómo se prepara la comida dentro de él. Entonces, si eso lo traslado a la escuela, pasa lo mismo. Una cosa es cómo está mi infraestructura, mis carpetas, mi pizarra, mi luz, pero otra cosa es lo que el maestro hace con las aulas. Yo te voy a contar una anécdota, Gustavo. Mira, tuve la suerte de llevar una especialización en la Universidad de Harvard, y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que, ya te imaginarás, yo como profesor, llegar a una universidad como esta, pues mi primer día de clase, pues estaba pues como ese niño que va por primera vez a la escuela, con toda la sensación de wow, ¿y ahora cómo será? Y cuando llego al aula, me doy con la sorpresa de que la pizarra del aula era de tiza. Y que además en todos los salones habían los conocidos rotafolios. No sé si has llegado a ver los rotafolios. Ese trípode con esos papelógrafos que tú podías pasar hoja por hoja. Todos los salones tenían su papelógrafo y su pizarra tizas. La verdad que después de casi unos cuantos días, yo le pregunté a uno de mis profesores, ¿por qué pizarra de tiza y no una pizarra computarizada, una acrílica? Porque tú has de suponer que llegas a Harvard y tienes pues lo último en tecnología. Y ellos me dijeron, ¿cuál es la diferencia de usar una pizarra, digamos, acrílica o de tiza? Pero lo importante es la metodología. Entonces, ellos trabajan por un tema de casuística, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, es otra la metodología y por eso es una de las mejores del mundo. Claro que estoy hablando de educación superior, pero igual, cuando yo lo traslado a la escuela y después de visitar todo el país acreditando escuelas a nivel nacional, de las pocas que estamos acreditando, porque ya te comentaba que la brecha es muy alta, encontraba escuelas pequeñitas, donde la calidad en el aula era increíble, tenías un profesor innovador, creativo, y tú a veces, digamos, por un prejuicio tú decías, oye, en este colegio, ¿qué se estará enseñando? Chiquito, claro, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y de repente en el aula tenías unos monstruos en el tema pedagógico, pues a maestros innovadores, creativos. Entonces, yo por eso, por haber ido al campo, o sea, yo te estoy hablando de haber recorrido pues el Perú para ver colegios, hemos ido en camión, hemos salido y tengo que contarte que en esa experiencia de visitar a todo el Perú, tengo que hacer un reconocimiento a dos maestros que fallecieron acompañándome en un accidente de tránsito, yendo de Arequipa a Moquegua, a la mitad del desierto, el avance dio 3 vueltas de campana, fallecieron personas, pero nada nos detuvo en seguir visitando aulas y escuelas en todo el Perú. Entonces, de hecho que vamos a tener técnicos y especialistas de escritorio, ¿no? Pero también yo les invito a ellos a que vayan a conocer el Perú de a pie, ¿no? De ir y ver las escuelas. Entonces, con esa experiencia yo te digo, Gustavo, no hay que juzgar a veces por la apariencia, porque uno dice, oye, esa escuela es muy chiquitita, que una casa que se convirtió en colegio. No, hasta antes no ver lo que pasa en el aula misma, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Muy interesante tu experiencia, lo importante que has dicho, diferenciando, has hablado de algo muy puntual, recorrer el país. Esta radio llega a regiones concretamente, y mucha gente a veces dice, bueno, solamente vemos Lima y 2, 3 ciudades y muere el payaso, como se dice, ¿no? Claro. Entonces no hay más mercados, ¿no? La verdad que creo que en provincias también hay cosas muy importantes en las regiones que se van trabajando. Vamos a una pausa y quiero que entremos de lleno a lo que tú estás haciendo con tu acreditadora. Ya tienes tiempo en acreditación. Fuiste uno de los primeros. O sea, acá llegaron muchos modelos, ¿no? Me acuerdo en su momento cuando el IPEVA empezó en tema de la acreditación, que es del CINEACE, cosa que se ha quedado de lado. Hay un target socioeconómico del país que opta por el IB o los diferentes programas de bachillerato internacional, que es una cosa, ¿no? Y después hay otras acreditadoras que han llegado de otros países, y escuchamos, y hay gente o instituciones que dicen, yo tengo el sistema Advance, ¿no? Que Comia, o tengo FQM, o tengo, no sé, ISO 20001 ahora que se escucha. En fin, hay varias acreditadoras, pero tú tienes una en concreto y te hemos llamado porque justamente es un producto peruano, ¿no? Por decirlo así, porque así es así. Y además llegas a instituciones educativas de todo ámbito. Así es. O sea, esto es importante, ¿no? Porque a veces dicen, uy, tengo que dejar un ISO, no correr.
pucha, que es difícil. Por no dar otros nombres, ¿no? Uy, la inversión es tanto, no llega al colegio, dice. No me da. Ya, ni con préstamo bancario llego, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Sí. Entonces, vamos a una pausa para que nos expliques de qué se trata la acreditación, qué colegios has llevado, quiénes están en proceso, cómo se acercan a ti, para que sepan que hay una forma de acreditar, de una forma sencilla, ligera, pero exigente. Eso es lo importante. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, en Hablemos de Educación, y la pregunta que le habíamos dejado a Giovanni rebotando antes de la pausa era: Giovanni, ¿en qué consiste este modelo que tú lo has creado, lo has diseñado, es peruano? Y uno dirá, bueno, entonces tiene 1 o 2 escuelas. No, creo que tienes más de eso. Sí. Y estás en un proceso a nivel nacional. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, fíjate que es importante tener claro que los que somos miembros de SGCE, que significa Sistema de Gestión de Calidad Educativa, tenemos un común denominador. Todos hemos pasado en algún momento como miembros de una escuela con responsabilidades como directores, subdirectores o coordinadores de calidad, ¿no? Entonces, los miembros de SGC tienen ese perfil. Una de las características es que han vivido un proceso de certificación o de acreditación. Y el haberlo vivido, una cosa es lo que te dice la teoría en la universidad cuando llevas tu maestría en calidad educativa, en gestión de calidad. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y algo que nos poníamos a conversar entre todos los que habíamos llevado de alguna manera a nuestras escuelas a obtener una certificación o acreditación internacional, teníamos claro que ese modelo ese proceso de autoevaluación, ¿ya? Era bien complejo, nos estresaba demasiado. Primero el tiempo, autoevaluar un colegio te lleva alrededor de 2 años, por lo menos. Y además Latinoamérica, tengo claro, que no está preparada para autoevaluarse. Y era así que uno como jefe de calidad encontraba, por ejemplo, darte un ejemplo, supongamos que la encargada de biblioteca tenía que autoevaluarse. Si de repente de 0 a 20 tenía que hacerse una autoevaluación y en su resultado le salía pues 0,4 o 0,3, créeme que lo que no iba a pasar es que le iba a decir a su jefe inmediato superior que tenía 0,3 o 0,4 en su autoevaluación. Entonces lo que hacía era maquillar un poco la información para llegar a un 11, un 12, y ahí radicaba el problema, porque tu plan de mejora no era del 0,3 o el 0,4 real, sino era del 11 o 12 maquillado. Entonces cuando tú hacías las reformas, las mejoras, no se veía pues el cambio como debiera ser, ¿no? Entonces eso nos llevó a reflexionar de por qué no crear un modelo en el que la autoevaluación ya no sea, digamos, parte del proceso, sino más bien una evaluación externa. Dado que en todos los modelos la evaluación externa te toma no más de 3 días, ¿no? Entonces yo decía, si se pueden evaluar al final tu trabajo de 2 años en 3 días, pues hagamos un modelo en el que en 3 días yo le diga a la escuela, yo sé cómo te encuentras, ¿no? Le tomo una radiografía. Entonces eso fue lo que hicimos. Nuestro modelo tiene una característica particular, por eso ha sido denominada un servicio disruptivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente hemos roto el mercado, hemos salido, estamos fuera de la caja, porque mientras todos en la literatura te dicen autoevaluación, nosotros tenemos evaluación externa. Y en 3 días te damos el diagnóstico de tu colegio, ¿no? Como tomarte una tomografía, una resonancia magnética, y te digo cómo se encuentra tu colegio, y a partir de eso establecer los planes de mejora. Ahora, en el mercado existen diferentes modelos. Mencionamos FQM, ISO. Hay que entender que esos modelos no acreditan, sino certifican la calidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la certificación y la acreditación? La certificación está claro que es el reconocimiento de los procesos que establece la institución. Es decir, un colegio puede estar certificado, por ejemplo, en su proceso de matrícula. Así es. O en su proceso, por ejemplo, no sé, pues de atención al padre de familia. Y vas sumando esos procesos hasta que finalmente logras certificar a toda la escuela. Pero son certificaciones. En ese es el caso de ISO, es el caso de FQM. En el caso de las acreditaciones es diferente porque acreditas institucionalmente al colegio. En el caso de nosotros, por ejemplo, revisamos la parte administrativa, revisamos la parte pedagógica, revisamos la parte mantenimiento. Entonces, todos estos procesos son sometidos a una rigurosidad para que responda a las orientaciones
que hoy en día se trabajan en la aldea global, ¿no? O sea, ¿qué te piden gestión moderna en el mundo como una institución educativa debería estar respondiendo administrativamente? A eso es lo que exigimos. Y créanme, directores, yo esto hago un llamado a los directores, tanto de las escuelas públicas y privadas, no se trata de tener una escuela con la última en modernidad, no se trata de tener una escuela con todos los lujos habidos y por haber, sino una escuela que tenga eso poco que tiene, digamos, trabajarlo de manera eficaz y eficiente, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, no te pido que tengas, por ejemplo, tecnología de punta. Esa poca tecnología que tú tengas, utilízala de manera correcta, ¿no? Si una escuela tiene proyector en cada salón, bien. Pero si una escuela tiene 5 proyectores para compartirlos entre todos sus salones y hay un cronograma correctamente establecido, pues a buena hora. Eso también es parte de la calidad. O sea, no es que todo tiene que estar computarizado. Sí tener acceso a desarrollar esas habilidades del uso de las TICs, ¿no? Por ejemplo, hay directores que se matan por tener siempre a comienzo de año la última versión de Word, de Excel, de PowerPoint. Ese es el primer error que se tiene con los directores, porque yo siempre les digo, no me importa si tienes la última versión o la antepenúltima, si hay 10 versiones, tienes las 7 o las 6, porque tú estás desarrollando en el estudiante capacidades y competencias para el manejo de las TICs. Entonces, si yo tengo la versión 6 y la sé trabajar, cuando me ponga las 10, créeme que me va a tomar un tiempo adecuarme, pero la voy a saber, claro. La estás manejando. Exactamente, lo que nos ocurre a nosotros. Si yo te digo, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste Word, Excel? Probablemente algunos me dirán desde el colegio, pero ahorita estás manejando la última versión porque te vas adecuando, desarrollaste la capacidad de manejar las tecnologías. Eso es lo que se busca, o sea, no busquemos las últimas versiones, por lo tanto, es posible que nosotros podamos acreditarnos sin tener pues la pizarra computarizada. Ya te puse el ejemplo de Harvard, ¿no? Harvard es una de las número 1 del mundo y sus pizarras son de tiza y usa los rotafolios. Yo curiosamente le contaba a un compañero que tenía allá y yo le decía, si tú vas a mi país y usas ese rotafolio, te despiden por jurásico de la educación. Entonces, así como que es tan antiguo, ¿no? Que estás usando papelógrafos con tu trípode. Pero depende cómo lo uses, ¿no? Depende cómo lo uses. Llega al final del proceso, ¿no? Formativo, y acaba de decir algo importante, porque el fin son esos procesos de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante tenga la capacidad de aprender de lo aprendido. Entonces, la acreditación es un medio, definitivamente, es un medio, no es un fin, ¿no? El fin es como tú bien lo has dicho, ¿no? Es que el estudiante promueva su aprendizaje, que desarrolle capacidades, ¿no es cierto?, para desarrollar competencias en función de los valores también con los que se va formando. Esa es la idea de la acreditación. Perfecto, entonces ustedes tienen este modelo, llegan a las escuelas, ¿y cómo te ha ido en estos años, no? Porque yo sé que has empezado, ha sido duro, has comentado que has tenido también un problema de un accidente, que casi no tenemos a Giovanni acá. Sí, con gracias a Dios sí. Estás acá con nosotros, pero sí. hubo noticias en el sector de educación, tenemos un amigo en común y en un momento Giancarlo Roca, que acá le mando un saludo, me comentó eso, ¿no? Nos comentaron, y sabíamos algunos en el sector de educación, oye, había un accidente, un equipo de acreditadores, quedó como... Sí, y gracias a Dios estás aquí para contarlo, pero ha seguido el proceso. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cuántas escuelas actualmente están en proceso? ¿En qué ciudades estás? Porque de repente nos puede escuchar las personas interesadas, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos a nivel nacional y como toda empresa, cuando empezamos, mira, convencer al primer colegio de que nosotros nos habíamos convertido en un ente acreditador, porque empezamos como asesores de colegios, ayudamos a varios colegios a acreditarse con diferentes modelos, o sea, ese era nuestro target primero. Íbamos a un colegio que estaba en proceso de certificación con un modelo internacional y nosotros íbamos y lo ayudábamos. Pero después entendimos que esos modelos habían sido modelos empresariales que se habían adecuado a la escuela. Y ahí fue cuando asumimos el reto de decir, ¿por qué no crear un modelo de la escuela para la escuela? De la escuela latinoamericana para la escuela latinoamericana, porque no es lo mismo la escuela latinoamericana que la escuela norteamericana o la escuela europea, son realidades distintas. Y mira, ahí yo te voy a comentar un detalle bien interesante. Conocí a María Rufkanem, ella es una de las personas que trabajan en la oficina de educación de la Embajada de Finlandia, una extraordinaria profesional, y ella como responsable de esta oficina de Finlandia nos decía, mira Giovanni, yo como finlandesa me decía, yo les tengo que decir a ustedes en Perú que el modelo de Finlandia es exitoso todo, pero ustedes no pueden copiar el modelo de Finlandia porque Finlandia tiene sus propias características
inclusive no solamente en cuanto a educación, sino también geográficamente hablando. Somos personas diferentes, ¿no? Me decía, por ejemplo, allá en Finlandia, mira, a las 4 de la tarde oscurece y todo el mundo está en su casa y uno puede decir que eso es hasta medio aburrido, ¿no? Acá en Perú la vida es distinta, ¿no? Es más cálida, es diferente, ¿no? Entonces, lo que nosotros podamos desarrollar como modelo educativo en Finlandia, está claro que no puedes copiar y pegar en Perú, ¿no? Tendrías que hacer alguna adecuación, sacar algunos detalles interesantes, pero no se puede replicar. En esa línea, cuando nosotros empezamos nuestro modelo de acreditación, entendimos que teníamos que crear un modelo de maestros para maestros. ¿Por qué? Porque los maestros tenemos esa habilidad para sacarle la vuelta al sistema cuando queremos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta cuando habíamos sido jefes de calidad o directores de diferentes modelos, que el maestro se las agenciaba para sacarnos la vuelta con algunos indicadores. Entonces, a la hora de crear este modelo, lo creamos pensando en que responda a esas exigencias del mundo, pero que además el maestro latinoamericano se encuentre identificado con esas exigencias. Fue así que nosotros, al final, a la hora de construir este modelo, establecimos 6 estándares con 52 indicadores, y son estándares que están dirigidos a diferentes procesos de la escuela, ¿no? Por ejemplo, el primer proceso es dirigido a la parte, nosotros le llamamos direccionamiento estratégico, uno de nuestros estándares, que tiene que ver con la visión, misión y valores del colegio. Un colegio que no tiene clara la visión, pues tenemos un problema, ¿no? Porque ¿a dónde va? ¿Hacia dónde quiere lograr? No tiene norte. Exactamente, ¿no? Un norte. Y un colegio que no tiene claros sus valores institucionales, tenemos un problema también. Hay que establecer los valores de la escuela. Sin valores, que es la base de la cultura organizacional. Una escuela sin valores es una escuela sin cultura. Así es. Entonces, eso es lo que hace diferente una escuela de otra, sus propios valores institucionales. Ese es el estándar 1. El estándar 2 tiene que ver con la parte administrativa de la escuela, ¿no? Entonces, una escuela tiene que tener un control también sobre la parte administrativa. Muchas veces evaluamos al profesor, ¿sí? Pero cuando evaluamos al señor que limpia el colegio, trabaja sobre metas, sobre objetivos, indicadores, hay un control sobre ese trabajo. ¿Quién evalúa al señor de recepción del colegio, a las secretarias? ¿Se evalúa o no se evalúa? ¿Deberíamos evaluarlo o no? Eso es importante. Por ejemplo, si la escuela tiene un plan de mantenimiento, normalmente en los colegios estamos acostumbrados a cambiar cosas cuando se rompen y ya no funcionan. Entonces, pero ese es un problema, porque fíjate bien, por ejemplo, en uno de los baños de los estudiantes, esos trompitos que hacen que el agua no salga cuando cierras la llave, bueno, es un trompito que lo vas a cambiar cuando se rompa, pero cuando se rompió, mientras vas a comprarlo y traer, tienes por lo menos media hora de consumo de agua innecesario. Ahora, no es un caño, pues son 10 caños, son 15 caños, entonces para eso hay un mantenimiento preventivo. O sea, los mantenimientos correctivos están bien, pero hay que controlarlos y disminuirlos. Pero lo importante es tener un mantenimiento preventivo. El cañón de los proyectores dice que tiene 1200 horas de vida. Sí, pero no esperes a la hora, al número de horas, claro, 1999 para que busques un proyector o un foco, porque probablemente en el mercado no haya ese foco al momento, lo cual te da una posibilidad, si sabes hacer un trabajo preventivo, de darte el tiempo para poder localizar ese foco, poderlo tener en stock, ¿no? Para poder hacer el cambio. Entonces, si te das cuenta, son cosas sencillas, esa es la parte administrativa. Y el estándar 3 es el más complejo de todos, el más importante porque es el core business del negocio, digamos, entre comillas, de la escuela, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí nosotros entramos al aula, monitoreamos al profesor para ver si lo que le está haciendo el profesor en el aula responde al modelo pedagógico que ha adoptado la escuela. Porque en las escuelas privadas se da la posibilidad de que yo pueda adaptar el modelo de acuerdo a los valores que yo manejo y a los principios que yo promuevo también. Entonces se hace una adecuación, ¿no? Entonces en esa línea, ese es el estándar 3. El estándar 4 tiene que ver con, para nosotros es importante hoy en día un trípode entre la parte académica, las familias y el área de psicología. Esos 3 tienen que trabajar de la mano. Es decir, cuando un maestro deriva psicología a un estudiante, lo que siempre ocurre en todas las escuelas, en el 90% de las escuelas, es que el psicólogo en algunos casos hace el tratamiento, el seguimiento, digamos, académico de este estudiante y su problemática, pero esos resultados nunca se los da al profesor que derivó. Que creo que es pertinente, ¿no? Si tú derivas a un estudiante porque tiene algún tipo de problemas con su aprendizaje, lo mínimo que esperas es que el psicólogo te diga, mira, estas fueron las causas y hay que hacer un trabajo conjunto. Igual con los padres de familia, ¿no? Entonces,
Esa es la situación por la cual es importante que exista ese trípode hoy en día. Familias, psicología y escuela. Y el tema con los padres de familia, obviamente en un colegio acreditado exigimos que el padre de familia se involucre con la formación de su hijo, porque el papá ha tomado un rol bien simplón, bien práctico, ¿no? Busca un buen colegio, luego abre las puertas, mete a su hijo dentro del colegio, cierra la puerta y cree que es un repositorio, ¿no? Que el colegio tiene que hacer magia ahí para formar un buen ciudadano. ¿Y dónde está la responsabilidad de la parte de él? Es verdad. Entonces, el padre de familia también tiene que involucrarse en la formación de su hijo de manera intencional. Y la ¿no? acreditación que ustedes piden involucra que los padres de familia... Así es, exige a la escuela que haga ese tipo de trabajo con los padres de familia para que puedas aprobar esos indicadores. Perfecto, ¿no? perfecto. El quinto estándar, tiene que ver con los stakeholders. Es decir, es importante que se tome en cuenta que las escuelas no son islas. Entonces tú tienes que relacionarte con tu entorno, Lógico. hacer alianzas con universidades, con el municipio, con la posta médica, con los bomberos, hacer trabajo conjunto para que ellos, de alguna manera, los estudiantes, se den cuenta quiénes son los miembros de su comunidad, ¿no? Y qué tipo de beneficios podemos sacar de ello frente a nuestra sociedad. Y el último estándar, el sexto, está dirigido solo a las escuelas confesionales, que tiene que ver la pastoral como centralidad. Es decir, si tú eres adventista, si tú eres católico o evangélico, pues, tú tienes que tener ciertas características en tu proceso de calidad, porque eres un colegio obviamente confesional. Que tiene esos confesionales. Así es. Es un poco... ¿Y en qué ciudades estás actualmente? Mira, actualmente, mira, estamos ahorita, por ejemplo, en Moquegua, estamos en Tacna, estamos en Arequipa, estamos trabajando en Chiclayo, en San Martín, estamos en Cusco, estamos en Huancayo, en Chiclayo, ¿no? Estamos trabajando con escuelas que pertenecen a diferentes organismos. Es interesante la variedad porque, mira, por ejemplo, un grupo de colegios nuestros pertenece al Ministerio de Defensa. Tenemos acreditando colegios del Ejército del Perú y tenemos acreditando colegios de la Fuerza Aérea del Perú. Qué bonito. Acabamos de acreditar hace poco al Colegio Quiñones, que está aquí en La Molina, que tiene el IB, dicho sea de paso. Ellos tienen el bachillerato internacional, tienen un programa importante de trabajo con la Universidad Pacífico para el manejo del idioma inglés y han entrado a nuestro proceso de acreditación, y es obvio que el contar con estas alianzas estratégicas ha hecho que el proceso de acreditación sea mucho más simple, ¿no? Porque el IB te pide, de, entre otras cosas, por ejemplo, el desarrollo de capacidades investigativas, te pide proyección social, te pide el manejo de idiomas. Entonces, dentro de nuestros estándares también solicitamos lo mismo. Entonces, el tener con el IB hace que prácticamente se responda así es, ¿no? Entonces, ha sido interesante. Entonces, por un lado tenemos colegios del sector defensa, por otro lado tenemos colegios religiosos, confesionales, tenemos colegios de la iglesia adventista, que está dividido en dos bloques, la iglesia adventista del norte y del sur. Los que han tomado por ahora la decisión de implementar sistemas de calidad han sido los del sector del sur. Entonces, la Iglesia Adventista del Sur, que implica Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, ellos, inclusive parte de la región sur, de la parte selva también, ellos están promoviendo la acreditación en sus escuelas adventistas, y eso ha sido muy bueno. Si no me equivoco, ¿está Edgardo? Edgardo Muguerza está en el norte ahorita. El norte, ya. Sí, él está ahora como responsable del norte. Ya. Pero los del sur están trabajando con todos el sistema de acreditación, y ya tenemos dos colegios acreditados de ellos. Uno que fue en Arequipa y el otro ha sido en Moquegua. El San Martín de Arequipa, que se ha acreditado ahora en noviembre, y en el mismo mes también en Moquegua el colegio Fernando Estal, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos colegios católicos que también están en proceso de acreditación con nosotros, colegios importantes, el colegio, por ejemplo, de Lozana de Miraflores, el colegio Cristo Rey de Pueblo Libre. O sea, si tú te das cuenta, tenemos colegios religiosos, colegios confesionales, tenemos colegios militares, colegio Leoncio Prado, por ejemplo, se está acreditando con nosotros, el colegio Andrés Avelino Cáceres, que también es militar de Chiclayo, el colegio Francisco Bolognesi de militar también de Arequipa, se está acreditando con nosotros. También tenemos a colegios laicos, que no son ni religiosos ni pertenecen a las Fuerzas Armadas, que también han entrado en estos procesos de acreditación, ¿no? Entonces, como ves, estamos a nivel nacional, ¿no? Implementando estos modelos, y la verdad que las escuelas dan un cambio. Hemos recibido opiniones de los padres de familia, hemos recibido opiniones de los mismos directores y promotores que han visto el cambio dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, en esa línea,
Creemos que estamos avanzando. Ya nuestro modelo, fíjate Gustavo, que tiene prácticamente ya este es su cuarto año y ya entró en revisión la nueva versión, porque cada 4 o 5 años estos modelos de acreditación tienen que actualizarse también, ¿no? Y como yo te decía, el primer modelo, si bien es cierto, lo hicimos un equipo técnico de SGCE, pasó por diferentes estamentos de revisión, como digamos, invitamos a maestros de la Normal de Monterrico, invitamos a maestros de la Católica, maestros de la UPC, invitamos a maestros de, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Educación. Fueron ellos los que nos ayudaron a revisar el modelo en su punto final, ¿no? Digamos, ya una vez redactado por nosotros, ¿no? Entonces, muy interesante. sí, y este nuevo modelo, ya con esa experticia de la primera vez, ¿no? Lo estamos trabajando de manera también contundente. Ya hemos invitado a profesionales inclusive que trabajan en el CINEACE, que también los hemos invitado para que puedan ver nuestro modelo. Hemos trabajado con gente del CINEACE, hemos invitado ahora... Ha validado muy bien el modelo. Sí, porque fíjate que todo modelo es perfectible, definitivamente, ¿no? Pero tú en el mercado, en el país, encuentras gente especializada, ¿no? Encuentras gente que tiene cierta experiencia, ¿no? Y sobre esa base vamos mejorando, ¿no? Bien, perfecto, Giovanni. Vamos a una pausa para entrar. Hemos hablado de la acreditación, hemos hablado de lo que haces como empresa. Y la pregunta es, ¿qué viene de aquí, no? ¿Qué viene de aquí como planes? ¿Cuál es el proceso de expansión? Por ahí, a lo mejor estás pensando ir a otros países, no lo sé. Sí. Vamos a conversar un poquito de eso porque creo que has hecho una buena labor y creo que es accesible y nos dejen los contactos también. Vamos a una pausa y hablamos sobre este tema, por favor, que me gustaría que las personas que nos escuchan puedan tener acceso y llegar a ustedes y poder, ¿por qué no pasar el proceso de acreditación? Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Y Giovanni, nos has comentado todo el proceso de la acreditación, pero ¿qué viene de aquí? ¿Qué viene de aquí para ustedes? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Y después, bueno, la pregunta aquí es, ¿estás pensando en ir al exterior? Sí, eso yo te agradezco la pregunta porque, como bien lo mencionábamos al principio, actualmente tenemos 22 colegios en procesos de acreditación. Ya te decía que a nivel nacional hay 64. Nosotros hemos acreditado 4 ya, ¿no? De esos 60, ahora son 64, 4 de ellos son nuestros, pero tenemos 22 en proceso. O sea, estamos avanzando de manera firme. Muy seguros también. Tenemos un equipo que nos acompaña, que es un equipo extraordinario de profesionales de educación que tienen, como yo te comentaba, un perfil muy especial, muy particular, porque todos han vivido un proceso de acreditación. Y ahora estamos, digamos, con la proyección a abrirnos en Latinoamérica. Tenemos una primera invitación para Uruguay en el mes de mayo. Es posible que vayamos a trabajar con algunos colegios del arzobispado de Uruguay para poder acreditarlos allá con nuestro modelo. Ya estamos pensando en la internacionalización este año. Si bien es cierto, nuestro modelo es internacional, declarado así, porque quien nos regenta a nosotros es Indecopi, quien nos declara como ente acreditador. Entonces, en esa línea, la declaración de nuestro modelo es para Latinoamérica, te decía, ¿no? Entonces, cuando se construyó el modelo, se construyó pensando en los modelos de los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, digamos, dar respuesta a cualquier país latinoamericano. Entonces, esa es nuestra próxima proyección. Seguimos trabajando en el Perú, estamos recibiendo llamadas de diferentes instituciones educativas y les agradecemos por esa confianza. De diferentes... Mira, nosotros, te voy a ser honesto, Gustavo, de primera mano cuando empezamos, nuestro target eran colegios, obviamente, de un estrato social específico por los costos, pero nos dimos cuenta de varios factores, ¿no? Primero que no podemos limitar la calidad ni la acreditación por un tema económico. Entonces hemos comenzado a expandirnos y hacer una especie de ajuste también en los costos en función del tipo de colegio, el pago de pensiones, las condiciones, ¿no? Sobre eso. Entonces, sí, estamos recibiendo muchas llamadas de diferentes directores a nivel nacional, pero quería comentarte también que a raíz de, si bien es cierto, yo te comentaba que esa es la acreditación, ¿no? A raíz de este decreto de urgencia, una situación coyuntural muy particular, en el equipo se elaboró una certificación, que no es lo mismo que la acreditación, te decía yo, una certificación de condiciones básicas de funcionamiento, que la otorgamos nosotros como entidad privada,
que le otorga al colegio una placa que determina que en ese colegio hay formalidad en sus procesos. No hablamos de calidad, solo de formalización. Entonces, muchos promotores de los colegios de los conos, por ejemplo, cono norte, cono sur, me dicen, ahora los padres de familia están en duda si me van a cerrar el colegio o no. ¿Cómo decirle a mi padre de familia que yo soy una escuela formal, ¿no? A pesar de que soy una casa, pero tengo todos los permisos? Cumplo, ¿no? Exacto. Entonces, hemos sacado una certificación de condiciones básicas de funcionamiento, que algunos indicadores responden a nuestro modelo de acreditación, pero son los básicos para que funcione una escuela. Ahí vas preparando el camino. Así es, vas preparando el camino. Primero, sabemos que de repente no puedas responder a una acreditación por la magnitud de lo que se te exige, pero por lo menos puedes demostrar que formal eres. Sí. ¿No? Que tienes tu código modular, que tienes tu licencia de funcionamiento. Entonces estamos entregando a los colegios que necesitan decirle a su padre de familia que son colegios formales, y no es que a cada uno tendrás que estar sacándole pues tus certificados y demás. Debe haber una placa que diga yo cuento con formalización. Entonces hemos sacado este producto que es la certificación de condiciones básicas de funcionamiento, que también lo otorgamos, ¿no? Una cosa es la acreditación y otra cosa es la certificación de estas condiciones de funcionamiento. Perfecto, me parece interesante porque justamente hay, a partir de este decreto de urgencia, muchos colegios comenzaron a ver quién nos ayuda a ver si llegamos o no llegamos a por lo menos tener las condiciones básicas de funcionamiento, ¿no? Así es. Entonces, qué bueno que ya hayas entrado en esta ayuda a los colegios, y por otro lado, bueno, es un avance, es un proceso para llegar a, ¿no? a la acreditación. Así es, ¿Y te ubican por dónde? ¿Facebook, teléfono? Sí, nos pueden ubicar por el Facebook, nos pueden ubicar también en nuestra página web, que es www.sgce, que son las siglas del Sistema de Gestión de Calidad Educativa, .com.p. ¿no? Entonces, ahí en la página web van a encontrar toda la información necesaria para poder contactarse con nosotros, ¿no? Y también, bueno, le puedo dar también nuestros números telefónicos. Sí, por favor. Le voy a dar el número de la oficina para que ustedes puedan contactarse con nosotros también. Como yo le decía, claro, por la página web es fácil ubicarnos, pero también pueden contactarse al 993-038-662, ¿no? Que es el número de la oficina. Perfecto. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ubicarnos ahí o por la página web colocando las siglas de SGCE, Sistema de Gestión de Calidad Educativa, .com.p, y van a encontrar toda la información referida pues a estos sistemas de acreditación. No, perfecto. Muchas gracias, Giovanni, por haberte dado el tiempo para conversar, y ya sabemos que todas las personas que nos escuchan en regiones, en las principales regiones que estamos llegando en el país, de primera mano puedan tener acceso a una certificación o a una acreditación. O sea, hay mercado para todos, o sea, y no hay excusa para decir que no puedo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? El tema también es decisión y voluntad de las escuelas que quieran decir, pues quiero llevar este proceso adecuadamente, y bueno, y te tocan la puerta, y ahí ya se verá un tema ya que ustedes conversen con ellos. Pero eso es importante que la calidad no sea un problema de acceso o no sea un problema de costos también, porque mucha gente habla de eso, y es importante lo que has hablado, que tú vas analizando cada uno de acuerdo a cada situación. Es importante que los promotores, directores entiendan que hoy en esta sociedad del conocimiento tienen que invertir también en lo no tangible, acostumbrarnos a invertir en lo no tangible, porque estamos acostumbrados siempre a que se invierta en qué, se invierte normalmente, cree que la escuela está mejorando cuando solo se invierte en compra de carpetas, computadoras, infraestructura, pero lo importante es tener un docente capacitado, actualizado, así es. Que tengas estas exigencias de tus sistemas de acreditación. Eso es intangible porque vas a hacer una inversión que no la vas a poder ver, digamos, digamos, si inviertes en una infraestructura, ¿no? Entonces aquí lo intangible es importante. Y el mejor ejemplo de lo que conversamos es lo que pasa con Japón, ¿no? Japón es un país pequeñísimo. ¿Y qué exporta Japón? Tecnología, conocimiento, nada más. Ellos no tienen la tierra que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso, llevarlo a nuestras escuelas. Hay que invertir ahora en lo intangible también, que es importante, ¿no? Y te agradezco, Gustavo, por la invitación, este espacio para llegar a las regiones, a todos los colegios de nuestro país,
que entiendan que esta acreditadora peruana tiene claro cuál es la realidad del país. Estamos visitando escuelas a nivel de todo el Perú y como yo le decía hace un momento a Gustavo, al Perú hay que conocerlo y para Totalmente. conocerlo tienes que treparte un camión, tienes que Sí, sí. literalmente treparte a una mula y llegar hasta una escuela que está a lo lejos de las ciudades y te vas a encontrar a veces que ahí, donde crees que todavía está incipiente la educación, encuentras maestros exitosos con Sí, unas por supuesto. experiencias buenas. Entonces, yo invito a las autoridades a que recorran el país también, ¿no? No Sí. se queden solo en el escritorio, vayan a recorrer el país y que sepan cómo está la educación a nivel nacional, ¿no? Totalmente, es de acuerdo. Solamente caminando puedes conocer la realidad. Si Así no, es. la verdad que haces una política o haces una acreditación desde el aire acondicionado, yo lo llamo, ¿no? Así Listo, es. vamos a... Queridos amigos, gracias Giovanni. Gracias. Y estamos gustosos de saber los avances que tengas, nos vas Claro comentando. que sí. Y queridos amigos, ya saben, tienen una alternativa más para poder llegar a la acreditación, a la calidad educativa. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.